A grabar. La grabación. Muy bien. Sí, entonces hablemos un poco de Pestalozzi porque yo quería conversar con ustedes porque sus lecturas y sus historias me han dejado muchas dudas. Además porque yo siempre lo consideré y lo sigo considerando un personaje súper importante, su pensamiento, no solo todo lo que hizo, pero su mirada sobre la escuela primaria, siempre la consideré muy importante para los maestros. Porque además él es el antecesor directo de unas posiciones, de un pensamiento didáctico muy importante que vamos a ver más tarde, que son las lecciones de objetos. Entonces yo creo que... Las lecciones de objetos, sí. Sí. Porque él es el que pone las cosas arriba de la mesa para que eso después se pueda producir, ¿sí? Entonces, y la otra cosa que también es compleja, y yo creo que es una de las cosas que para mí es complicado, es esta historia de una escuela para niños pobres, pero para que aprendan a trabajar. Otra vez la misma historia, ¿sí? Como que la escuela para los pobres es escuela para trabajar. Para el trabajo. Para el trabajo. Entonces, eso también después lo vamos a ver que se puede mirar de otra manera cuando veamos a Kerstensteiner. Pero el tema Pestalozzi con el trabajo, además tuvo problemas súper serios por eso con los niños y toda una serie de historias complicadas. Pero desde el punto de vista teórico, mi tema es con el tema de la intuición. Porque si uno mira y trata de encadenar ese pensamiento de Pestalozzi a lo que pasó antes, aunque Pestalozzi nunca lo nombra, de alguna manera yo tengo la hipótesis de que en todo el pensamiento posterior al empirismo inglés en educación, a la surgencia de Bacon y el empirismo inglés, o sea, eso es lo que está por debajo de Comenio, está por debajo de Pestalozzi también. Cuando habla de la intuición, que todo tiene que ser a través de el vínculo directo con el mundo concreto y real que tienen los muchachos alrededor, eso es empiria directa, o sea, que los objetos existen, como dice él en el texto de la intuición, cuando uno puede mirarlos, puede tratarlos, puede observarlos, etcétera, etcétera. Es fuerte esa cosa, ¿sí? Entonces, esos eran como mis temas, o sea, el tema del enfoque de la educación para los pobres con la historia del trabajo, que a mí me produce una cierta complicación, ¿sí? La relevancia de este vínculo con el mundo real y concreto que tienen que tener los niños para aprender, y la posibilidad de mirar un poco más de fondo, porque yo creo que tiene que ver con la historia del pensamiento didáctico, fundamentalmente de la postura de los empiristas que subyace en gran medida a lo que se está hablando, o sea, porque también, además, Pestalozzi es un rusoniano de tomo y lomo, o sea, es un tipo súper conectado a Rousseau y también a Kant. Y a la pasada era amigo de Fichte, entonces hay un revuelto filosófico ahí complicado. Entonces, eso era como mis dudas, mi vaina que yo no termino de acomodarlas del todo, porque para mí todas estas son lecturas hechas después de mucho tiempo de haberlas hecho. Entonces, son relecturas que para mí son muy importantes, ¿sí? Entonces, eso es un poco mi mundo hoy. ¿Ustedes cómo le fue con el maestro? Bueno, frente a Pestalozzi, hay cosas que uno, y hoy, volviendo a leer en esta semana a cómo Gertrudis enseña a sus hijos en los capítulos específicos que usted nos señaló,
uno encuentra, en primer lugar, a mí me fascina de Pestalozzi, como que uno siente esa búsqueda incesante, como ese trabajo que le cuesta, pero que él no cesa de estarse preguntando eh, cómo enseñar, cómo es que aprenden los niños, qué es lo que hay que hacer, Ujú, pero de verdad uno lo siente como de esa manera tan constante, tan incesante, esa búsqueda que me ujú, parece bonita, me parece enamoradora, un maestro que no cese de preguntarse, pues pese a la edad y a todas esas cosas que ujú, él tiene, eso me encanta. En segundo lugar, esa, ese elemento que a él le da tanta importancia, uno empieza como a vislumbrar en sus palabras esa búsqueda por esa pregunta, ¿cómo es que los niños pueden aprender? ¿Mm? ¿Cómo es que los niños aprenden? Que me parece una pregunta fundamental, porque muchas veces, incluso hoy, pese a todas esas tantas teorías cognitivas y todo eso, muchas veces, incluso en los manuales escolares, incluso en los mismos lineamientos, etcétera, desde muchos lenguajes, esa pregunta a veces se vuelve opaca y está más bien la pregunta como, bueno, ¿qué enseño? Pero no, ¿qué necesita el otro? Y cómo es que el otro aprende, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver en sus palabras como que cuáles serían como los principios fundamentales, básicos, los más sencillos que hacen posible que el niño se acerque al aprendizaje. Y esa pregunta incluso está por fuera mismo de la escuela porque está situada como en la relación con las cosas, con el objeto, que no es un aprendizaje mediado como por lo académico, sino con la relación con el mundo, exacto. ¿cierto? Mm, Entonces es eso que produce la relación con las cosas, con la realidad, eso que produce en el cerebro del niño en el aprendizaje, eso que él llama las intuiciones y la forma como, digamos que la función del maestro tendría que hacer, cómo aprovechar esas intuiciones confusas para que pueda llegar a un aprendizaje mucho más claro, más sistemático, pero partiendo de esas primeras formas de acercamiento del niño al mundo de las cosas reales. Es decir, entonces no es una enseñanza mediada por la abstracción, la teoría, la verbalización, las definiciones científicas, etcétera, sino que se parte de la relación del mundo, con las cosas mismas, ¿cierto? Eso me parece encarretador, pues, y que hoy en día realmente todas las teorías cognitivas, incluso el mismo Piaget, le da la razón a a esa forma Pestalozzi, como claro. Pestalozzi plantea el aprendizaje del niño, en tanto que esa etapa concreta del pensamiento ha sido validada y sigue siendo válida en ese proceso de aprendizaje. A Mm, mí ese aspecto me parece encarretador, muy encarretador, porque también uno siente en Pestalozzi una mirada muy amorosa hacia el niño, muy respetuosa como de sus procesos. Y ujú. es como que él se sitúa aprendiendo de los niños, mirando cómo hacen y cómo es que lo hacen y cómo que preguntan y qué plantean después, cuando incluso él dice que aprendió de de partir de las cosas a partir de la pregunta que un niño le hace en torno a una escalera. Es un maestro que tiene una capacidad de escucha y de observar al otro, Eso de es. aprender del otro. Esos aspectos, por ejemplo, me parecen supremamente importantes, que debería ser como la raíz de todo maestro, ¿cierto? La capacidad Mm, de observar, aprender, valorar esos procesos que el otro él le está poniendo ahí en la cotidianidad sobre la mesa, más que partir de teorías abstractas de preguntarse sobre esos, el niño que está ahí al frente, cómo lo hace, qué aprende, qué se pregunta, qué necesita, ¿cierto? Entonces, esos elementos me parecen supremamente importantes para retomar de Pestalozzi.
Yo dejaría ahí por el momento. Sí, es que lo que estás diciendo era un poco, o sea, era un poco también mi reflexión, porque cuando yo me formé como maestra, Pestalozzi era el tipo más importante. Y no solo eso, sino que como es el papá de las lecciones sobre objetos, entonces una digamos, de mis cuestionamientos más poderosos a todo lo que es el diseño instruccional es que se pierde justamente el sentido pestalozziano de la enseñanza. Porque el sentido pestalozziano de la enseñanza es que las preguntas vienen de los niños, no de los maestros. Ajá. O sea, el maestro lo que hace es ponerle delante a los chicos objetos, o llevarlos a pasear, o lo que su imaginación le permita, ¿sí? Pero él no pregunta. El que pregunta es el niño. Y no solo eso, sino que a mí me enseñaron que las primeras respuestas son de los mismos niños. Entonces, ahí hay un tema que no es menor, ¿sí? Sí. Es decir, por eso es que yo comparto lo que tú dices, Gloria, porque realmente es un tema poderoso de cómo se distorsionó la función del maestro. ¿Están ahí ustedes o se fueron? Vale. ¿Escucharon o no escucharon nada? Uy, que me pica el ojo. Yo me borro para ver si se escucha mejor. Sí, señora. ¿Se escucha Sí, es que mejor? hubo como una interferencia, pero... Ya, sí, perfecto. señora, está bien. Sí, yo le estoy escuchando, aunque tengo problemas de conectividad. Se cae y se sube, se cae y se sube, pero ahí le escuché. Ya. Entonces, a mí lo que más me preocupa es, y por qué me parece importante rescatar el pensamiento pestalozziano hoy, ¿sí? Porque es entregarle a los maestros una mirada completamente distinta de lo que se han visto obligados a hacer por los aparatos administrativos durante los últimos 30 o 40 años. O sea, Pestalozzi los pone como maestros. O sea, no son los transmisores del currículo. No son los transmisores, no son los repetidores de algo que pensó otra gente, sino es algo que él tiene que pensar cotidianamente cuando trabaja con sus niños. Y además, y tienes toda la razón, Gloria, o sea, Pestalozzi es del ancestro de Piaget. O sea, Piaget leyó a Pestalozzi, de eso yo no tengo ninguna duda. Y no solo Piaget, sino sus epígonos piagetianos que hablan sobre la escuela. Como a Ebli, como otros, porque está centrado realmente en el niño, pero centrado en el niño sin desconocer al maestro. Es que eso es lo que hace la diferencia, porque en el mundo de la escuela activa, la exacerbación de la escuela activa, ¿sí? No lo que dijeron Dewey y compañía, sino lo que pasó después, es como si el maestro desapareciera. Exacto. Pero aquí no, aquí lo que se contempla es esa relación permanente de maestro y alumno. En una conversación sobre el mundo real, sobre lo que pasa en su entorno, tratando de conocer los objetos que tiene en su entorno. Entonces, ese es un modo de pensar la relación entre maestro y alumno que no tiene nada que ver con lo que se ve hoy. O cómo se piensa hoy, que puro aprendizaje, ¿sí? Resultado de aprendizaje. Entonces, cuando uno piensa, y cuando yo pienso, por ejemplo, en Chile, ¿por qué eso no se puede dar? Bueno, porque está el CIMSE, o sea, están las pruebas de segundo básico y de octavo básico que no deja que los maestros puedan trabajar razonablemente, ¿no? Y desde su autonomía, porque el maestro pestalozziano es un maestro autónomo. No es un tipo que hace lo que dice el currículum oficial. Ajá. Es que esas son las ideas que a mí me parecen que tienen una gran fuerza.
pero grande la fuerza que tiene. Entonces, el problema está que, bueno, cuando manda el Mineduc, cuando manda el Ministerio de Educación, no mandan los maestros. Y ese es un problema súper serio. Pero la idea fundamental de Pestalozzi, además que hay cosas que te ponen arriba de la mesa, o sea, que te hacen pensar, cuando Pestalozzi da cuenta de cómo, obviamente sus modos de enseñar a leer y todo lo demás, yo puedo cuestionarlas, o sea, pero es otra historia porque yo vivo en el año 21, ¿sí? Y enseñé en gran parte del siglo XX, o sea, por lo menos en los últimos 30 años del siglo XX. Entonces, lo que pasa es que lo que interesa es lo que él está diciendo, es que el maestro tiene que saber no solo manejar esa conversación con el alumno, dándole libertad al alumno para que pregunte, para que sea él que al final la reunión de los alumnos es la que hace transitar al maestro por el conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y para poder hacer eso, él tiene que saber qué es lo que subyace a ese conocimiento. Voy a tener, otra vez me dice que está inestable, así que yo me borro. Ya, ok. Entonces, el tema para mí es súper importante lo que estamos hablando desde los maestros. Ajá. ¿Mm? Y ahí, frente a eso al maestro, porque me parece muy importante lo que dice frente al maestro, porque es que el maestro que se centra en esa enseñanza de las cosas o en la relación, como el conocimiento surge, es en relación del hombre con el mundo, o sea, el niño con el mundo, y no a partir de definiciones y teorías. Él le plantea al maestro muchos retos, ¿cierto? Absolutamente. Muchos retos frente a que la pregunta es, bueno, y entonces, ¿cómo hago para que generar procesos realmente de aprendizaje que partan de esa relación vital con las cosas y no de teorías, ¿sí? Y no del libro a las definiciones o de los conocimientos, digamos, académicos o científicos, sino a partir de la manera como el niño aprende. Y en ese sentido también me parece, hay elementos supremamente contemporáneos en Pestalozzi, por ejemplo, esa relación que él establece entre la escritura y el dibujo. Claro. Y es la misma que plantea Vygotsky cuando plantea, por ejemplo, que el dibujo es la prehistoria de la escritura. En tanto que en el niño en el dibujo ya es una representación que cumple, va más adelante, va a ser la representación de los fonemas y las palabras con relación a nombrar el mundo. Y en ese sentido, esa premisa de Vygotsky está ya en Pestalozzi cuando la plantea. Y en esa relación que él establece, por ejemplo, con el canto que no es tanto una expresión cognitiva, un desarrollo, sino una expresión vital de las facultades del niño en su expresión vital, y también la importancia que le da al cuerpo, al movimiento, al moverse, pero también como al aspecto social, porque hay una mirada social en la pedagogía de Pestalozzi que no se queda solamente encerrado en la individualidad del niño, sino que hay una mirada de la función social que cumple el enseñar, el aprender, la escuela. Y eso me parece supremamente fundamental, que también lo hemos perdido. Pienso que también se ha perdido esa mirada social, en tanto que pareciera que eso se hubiera quedado en las épocas románticas por allá del siglo XX, y que hoy solamente nos tenemos que interesar por las pruebas, las evaluaciones y todo ese tipo de cosas, pues se vuelven como administrativas, pues, ¿cierto? Sí, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que empezar una campaña de rescatar a Pestalozzi y Gloria. Y en la formación de maestros me parece esencial. Porque es una mirada sobre el oficio que se ha perdido completamente. Y la formación de asesores ministeriales. No, eso no existe, o sea, esos son unos tipos totalmente ignorantes. Cuanto más ignorantes sos, más asesor ministerial sos. ¿Qué tenemos de Araceli? O sea, cuanto más
o más ignorante eres en estos momentos, más asesor ministerial eres. Esa es la condición para llegar a ser asesor del ministerio. Qué horror. Yo dos comentarios. Entonces El yo primero, creo lo que que... dijiste tú, Araceli. No, pero es que yo creo que es así. O sea, yo estoy muy impresionada porque cada vez que abren la boca es para decir una tontera, o sea. Bueno, Y es lo mismo aquí que en Colombia, no te creas que es muy distinto a lo que pasa en Colombia. Porque el modelo es el mismo, Es el mismo, es el mismo. es igualito. Entonces, Se mundializó, eso se sí, mundializó. absolutamente. Ujú. Entonces, entre el Banco Mundial y la OCDE estamos fritos. Ese es el problema. pero no hay ningún plan de desviarse del camino. No, o sea, desviarse del camino, lo que pasa es que cuando tú tenés un sistema educativo, por ejemplo, como el sistema educativo chileno, en el cual el 70% lo cubre la educación privada y solo el 30% la educación pública, es como difícil que puedas cambiar las cosas. Y donde se confunde el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, entonces, peor todavía, porque la libertad de enseñanza en este país se entiende por el derecho que tienen todos los ciudadanos de este país de poner un colegio, abrirlo y cobrar. Esa es la libertad de enseñanza al estilo chilense. Entonces, pobre Pestalozzi pierde como en la guerra en esta cuestión. O sea, los colegios particulares subvencionados, que son los concesionados colombianos, Gloria Elena, para ponernos en el lenguaje, ¿sí? Ujú. Pero que son muchos más aquí que en los que hay en Colombia. Entonces, esos tipos, es un negocio esa cuestión, no es otra cosa. Claro. Es gente que en vez de poner un maxi kiosco, pone un colegio. Exactamente. Entonces, y además no, No te solo rías, eso. es en serio, Gloria Elena, es en serio. Es No, así, en no es serio, o broma. sea, no solo eso, sino que como está este sistema del CIMSE, de las pruebas estandarizadas en el país, Ujú. los colegios que no tienen, o sea, o los profes que tienen malos CIMSE, los echan, porque además no tienen ninguna defensa laboral, ninguna. Ujú. Entonces, o sea, a mí de vez en cuando me gustaría tener una FECODE así, pero por cuenta propia en este país, porque aquí no existe la cuestión. Porque la gran mayoría son gente que trabaja en el sector privado, porque son particulares subvencionados. Ese es el problema, ¿no es cierto, Jaime? Jaime, Sí, pues. así es, ¿no? Entonces, Sí. es muy complicado que el maestro pueda recuperar su autonomía intelectual, que es lo que necesita para ser un maestro pestalozziano, en ese contexto. Si no cumple con los objetivos curriculares que impone el ministerio y que mide el CIMSE, está fuera del sistema. Y esa es la triste realidad del sistema educativo chileno. Yo quería hacer dos comentarios. Digan. Uno, con respecto a lo que Además que dijiste. los alumnos tienen que pasar, todos. Todos, porque son ellos los que mandan, porque como ellos pagan, entonces los padres protestan. ¿Cómo usted me lo va a dejar repitiendo si yo estoy pagando? Ujú. Si eso es así nomás. ¿No es cierto? Acabamos de saberlo, ¿no, Minerva? Por una cosa que tú me mandaste tenebrosa. Tenebrosa, Pero realmente lo que tenebrosa. está pasando es tenebrosa. Sí, o sea, tienen que los alumnos tener un 4 mínimo y punto. Y los profesores tienen que esforzarse para que los alumnos alcancen esa nota y pasen todo. Si no, cuestionan al profesor, no al alumno. Claro, cuestionan al profesor porque no puso el 4 que tenía que poner. Está muy complicado el sistema aquí y a mí me da mucho miedo que en Colombia vayamos para el mismo lado. Karen, tu pregunta. No, dos comentarios. Uno con respecto a algo que dijiste tú y otro con respecto a lo que dijo Gloria Elena. Lo primero es que tú dijiste que ahora todo es aprendizaje, 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 aprendizaje. Y yo estoy en absoluto desacuerdo. Yo creo que ahora todo es
repetir como loro, repetir como loro, repetir como loro. Pero es A que los eso es el chicos, aprendizaje, querida. no, eso no es aprender, eso Pues es así repetir como se loro. define, querida. No, no, eso es repetir como loro, no es aprender. Los chicos memorizan cosas que leen en un libro o que les dice la maestra En Google. en abstracto y después lo omitan en una evaluación y si les va bien, se asume que el chico aprendió, pero eso no es Por eso, aprender. no, claro, para mí tampoco, pero eso es lo que define el sistema, lo que es aprender. Está bien. Y lo Ya. otro, con respecto a lo que decía Gloria Elena, con respecto a esta idea romántica de la escuela, hoy en día sí es verdad, la gente piensa en la escuela y piensa en aula, maestro, contenidos. Claro. Porque ni siquiera piensa en habilidades. Hace yo no sé cuántas decenas de años que venimos hablando de las habilidades y las competencias, pero todavía los profesores, lo cual es más triste aún, siguen pensando en términos de contenidos, de información. Y ahora, yo creo que con el tema de la pandemia, las clases virtuales y todo, ha surgido la oportunidad de recordarle a un montón de gente, justamente esto de la idea romántica de Gloria Elena, que la escuela no es la sala de clases con un maestro dictando contenidos para que los chicos memoricen y después vomiten la evaluación, que la escuela es muchas otras cosas, muchas otras cosas, son experiencias, es vivir en sociedad, es relacionarse con los pares, con los adultos, con el medio ambiente. Nos habíamos olvidado de eso, y yo creo que muchos padres nunca ni siquiera lo habían pensado. Y hay muchos padres que están encantados con que los chicos estén frente a la computadora todo el día. Y a mí me parece tristísimo que se estén perdiendo todo lo otro que creo que es mucho más rico que lo que están aprendiendo de matemática, de lenguaje, de ciencias. Que me disculpen los profesores, que sé que están haciendo un esfuerzo enorme, pero lo que se están perdiendo mis hijos, lo que se han perdido ya en todo este año de pandemia, de la vida social y la vida romántica del colegio, No, claro. es enorme. Enorme. Eso. Sí. Minerva, Por ¿tenés suerte el algún lunes próximo comentario tú? vuelve la presencialidad. Sí, pero la presencialidad está complicada. Muy Sí, complicado. está complicada y van a ir, a Ignacio le toca las semanas impares y a Gonzalo las semanas pares, pero algo es algo, que vuelvan a encontrarse con sus compañeros, con sus profesores, que vuelvan a correr en el patio del colegio, que vuelvan a hacer deporte en No, las yo estoy de canchas. acuerdo con eso. Mi único problema, ¿sabes cuál es, Karen? Es que esta sociedad tan desigual y tan cretina, ¿sí? Tus chicos van al colegio en auto, ¿sí? O en bicicleta, ¿sí? En auto. En Bueno, auto. mis nietos también, pero la gran mayoría de los niños de este país andan en la locomoción colectiva. Y el colegio no les queda la vuelta. Imagínate tú que en Providencia, la alcaldesa Matei, que ya es mucho decir, que es una señora muy de derecha ella, para que los demás sepan, ¿sí? Dijo que ella no podía abrir los colegios en Providencia porque todos, el 100% de sus alumnos no son de Providencia, de la escuela pública. O sea, deben venir de cualquier lugar, de La Pintana, de cualquier lugar de Santiago. Entonces, ¿en qué vienen? En el transporte público. Y bueno, porque si hay algo que le encanta al virus, son las multitudes. O sea, porque la escuela en Providencia es mejor que la escuela en La Pintana, probablemente. no sé. O sea, porque a lo mejor en la escuela, porque además a lo mejor queda bien venir a Providencia a la escuela, ¿cachai? Que aquí las mentalidades son bien particulares. Entonces, el Pues los problema padres para mí trabajan por ahí, yo qué sé. Es que lo que pasa es que cuando tú tenés una escuela pública de verdad, por eso yo escribí unas barbaridades en el Facebook para que cada vez que el ministro de Educación hable de lo que pasa en Europa, más vale que se calle, ¿sí? Es que los nenes en Francia, ¿sí? Cuando van a la escuela,
caminan como mucho 5 cuadras hasta la escuela, porque les queda la vuelta a la casa. Ujú. Es igual que en Montevideo en otras épocas. Claro. La escuela pública es eso, o sea, y es el 90% de la población. Claro, pero la escuela pública en Uruguay sigue siendo así, uno va a la escuela del barrio. Por eso, en París también, todo Va el mundo va a la escuela del cambiando. barrio. Entonces, cuando Claro. este tipo me dice, ay, pero los franceses abrieron las escuelas, pero es que los nenes franceses no andan en locomoción colectiva para ir a la escuela. Más les encanta cuando llueve porque así se mojan. Ajá. Entonces te das cuenta que no tiene nada que ver el cuento. No, eso te lo digo porque la hija de unos amigos nuestros que vivían en Montmartre iba a la escuela de Montmartre, obvio. O sea, Claro. bajaba como 3, 4 cuadras y estaba en la escuela, la Cleo. Entonces ella decía, uy, cuando yo, y el play, luego iba feliz a la escuela con su paraguas, su bota de goma, feliz mojándose. Entonces te das cuenta que es otra visión del cuento. Aquí no. Yo quiero saber quiénes vienen al colegio que está aquí a 4 cuadras de mi casa. ¿De dónde vienen? Porque esas estadísticas no las tenemos. ¿Quiénes son los muchachitos que vienen a las escuelas del barrio alto, públicas, y mantienen las alcaldías, los municipios? Entonces, eso es lo que yo no tengo muy claro cómo está funcionando. Y a mí me preocupa mucho, porque no pueden decir, no, porque los europeos abren las escuelas. Mire, ¿sabe qué? Cállese, ¿sí? Porque si usted quiere tener una escuela como la francesa, genial, pero completa. Es decir, escuela laica, gratuita y obligatoria en el barrio. Entonces, Ese es un problema, ese es un problema grande, porque precisamente cuando la rectora de la escuela normal le habla a los padres de la alternancia, entonces, imagínese usted el problema del transporte, 1.700 estudiantes para entrar. Para ser transportados, y ya si un bus transportaba 25, ahora solo puede transportar 12, ¿sí? Pongamos que la mitad, sí. y eso que serían menos. Pero los papás entonces dicen, pero para poder seguir transportando, quien no puede rebajar la pensión del transporte, la mensualidad. Pero el niño solamente va 2 días a la semana, si acaso, porque como va a ir un día y otro día no por la cantidad de niños. Entonces, los padres de familia dicen, no, ¿y yo por qué me van a pedir a cobrar la misma pensión de transporte si solamente va a ir la mitad? Pero el transportador tiene que hacer más. Tiene que darle de comer a sus hijos. Claro, el transportador tiene que ir y venir más veces, llevando ya no a 25, sino a 12. Entonces, pero la gente está sin empleo. Muchos han tenido que ir a vivir donde la abuela arrimados porque ya no tienen arriendo. Y entonces la gente para pagar transporte y dice, ¿y cómo vamos a pagar transporte por 2 días nomás? Bueno, eso realmente se ha convertido en no, es en todos lados son los mismos problemas cuando no hay un sistema educativo que realmente es un sistema educativo. Ese es el problema. Entonces, ahí, por eso te digo, o sea, si juntas eso con la cosa administrativa y todo lo demás que tiene el sistema, al modo que tiene el sistema de administrar los programas, las formas de hacer, etcétera, etcétera, de los maestros, mi pobre viejo Pestalozzi no tiene mucho éxito por estos lados. Desafortunadamente. Eso es lo que me pasa un poco a mí con esta historia. Minerva, ¿un comentario? ¿Yo? Sí, pues. Fíjate que no, ¿sabes qué? Leí muy a la rápida Pestalozzi por varios motivos, tuve una semana ocupada. Y lo que pasa es que me lo comparaba con Kant y con Humboldt, entonces como que no lo agarré bien. Ya. Al tipo que hay que ponerle al lado es a Rousseau, porque Rousseau, el Emilio, es una influencia muy fuerte en él, igual que en Kant, pero súper fuerte. Sí.
Aunque ahí, Mira, lo que me llamó, perdona, tranquila. la atención es que él habla de los 5 sentidos y que todo se enseña de acuerdo a los 5 sentidos. Claro. Ajá, sí. Y todo lo va relacionando Y Sí, eso es muy con los importante. 5 sentidos. Eso me llamó la atención y de ahí y va con todas las asignaturas o los temas que son más relevantes en la escuela, que es empezar a leer, a escribir. pero Y todo pasa por ahí, todo va relacionando con los sentidos. Y la aritmética, todo. todo. Y que Todo, además todo. no solo eso, sino que hay una Eso cosa me muy llamó la- importante, Minerva. Él está pensando en la escuela primaria y eso no se puede dejar de olvidar, no se puede olvidar. Ajá. Él no Y ahí- piensa en la enseñanza secundaria, él piensa en la escuela primaria. Incluso de 3 a 5 años. Incluso. No, de 6 a 12. Pero también hay un elemento No, muy pero cuando importante. empieza, También habla de los chiquitines, No. también habla de la maternelle, pero su gran Sí. proyecto sí, es... se habla de lo más chiquititos. La primaria, Entonces, es la primaria, es los primeros años de la educación la primaria. primaria. Sí. Mm. Porque él habla de los chiquitos como una especie de preparación, yo qué sé, la socialización, y habla más ahí de eso. Pero las propuestas de enseñanza son para la escuela primaria. Pero ahí yo también encuentro las ideas de Pestalozzi muy novedosas en tanto que él, con lo que él va hablando, plantea que como seres humanos empezamos a aprender desde el momento en que nacemos, Ah, sí, ¿cierto? claro. Cuando la mamá entonces le dice que la mamá tiene que hablarle, repetirle, hablarle mucho para que el niño va a ir captando los sonidos y las palabras. Y una cosa muy importante que hoy dicen en las teorías avanzadas es que el lenguaje, la apropiación del lenguaje oral, entre mejor y más fuerte haya asimilado el niño ese lenguaje oral, le va a ser mucho más fácil la escrituralidad, ¿cierto? Sí. Eso que es, pero me parece muy importante es que él con todos esos ejercicios que le plantea a la mamá que haga con el niño desde que nace, para que desarrolle la escucha, la apropiación de los sonidos, que incluso que empiece por los sonidos más sencillos, las vocales, que son las más sonoras, y que luego le vaya agregando consonantes. Esa idea es de lo que hoy llaman la estimulación temprana de los Así es. bebés, y que es la idea de que el niño aprende no en la escuela únicamente, sino que aprende desde que nace en el mismo contacto con los seres con los cuales convive y con las cosas que están a su alrededor. Eso me parece que también es una idea muy novedosa que no se le ha atribuido a Pestalozzi, que hoy en día se plantea como algo muy novedoso, pero que uno va y esculca y está ahí presente Claro. en esas cartas infantiles, ¿cierto? Pero Pestalozzi en una época se enseñaba mucho en las escuelas de formación de maestros parvularios. Parvular, eso. Pero no, Él y Frube. pero no sé, pero después Sí. no sé qué pasó con eso, porque yo me desentendí. Pero él pone él pone énfasis en eso que tú estás diciendo, que es muy importante. Y la otra cosa que es muy importante es lo que acabas de decir, que tiene que ver con el lenguaje. Si uno piensa, ¿sí?, en los trabajos de Emilia Ferreiro, de fines de los años 70, y todas las cosas de los gringos del lenguaje total, en realidad es lo mismo. Y porque yo, por lo menos como maestra de escuela, mi experiencia dice, ¿sí?, que para enseñar a leer y escribir, tú tenés que vincularte con el lenguaje de los niños primero que nada. Y la otra cosa es vincular a los niños con los libros. Ajá. O sea, uno de mis experimentos pedagógicos más divertidos fue ese. O sea, es cierto que los nenes venían de haber tenido una maestra parvularia que era una joya, una maestra jardinera genial, que le trabajaba a Pestalozzi mañana, tarde y noche, además. Era especialista en conseguir cualquier tipo de
No, Clide era genial, o sea, un día llegó con una bolsa inmensa y grande de rollos de papel higiénico, de la parte de adentro del rollo, ¿sí? De los cartones. Y, y bolsas diversas con montañas de cosas, botones, pedazos de cualquier cosa, o sea, lo que quieran. Porque lo que hacía era poner eso en la sala de clase y que los nenes decidieran qué era lo que iban a hacer con eso. Ajá. Y entonces unos nenes intervenían con otros. Yo una vez vi una escena que yo quedé así como en éxtasis y le dije, yo quiero estos nenes para mí el año entrante. Era genial porque uno había agarrado el rollo y le había puesto unas patas y yo qué sé, estaba haciendo un bicho. Entonces llegó otro y dijo, no, pongámosle rueditas mejor y hacemos un auto. Entonces, los rollos tenían multiplicidad de funciones que ellos decidían. Entonces, ese tipo de cosas, después, claro, cuando yo lo recibí, yo inventé que leíamos todos los días 10 minutos. Desde fines de marzo, o sea, que no tenía la más remota idea de las letras, o sea, las letras empezaban a funcionar por ahí de a rato, ¿sí? Pero nosotros leíamos todos los días 10 minutos, porque nosotros teníamos en las salas de clase bibliotecas con libros adaptados a la edad de los niños que teníamos, o sea, entonces eran unos libros, incluso eran unos libros rusos, de cuentos y cosas, con osos, imagínense. Fue genial, porque los tipos primero leían, ellos fascinados, entonces uno les preguntaba, ¿y de qué se trata el cuento? Entonces inventaban el cuento, obvio, o sea, le daba lo mismo de qué se trataba la cuestión, ¿sí? Entonces, después, como a mediados de abril, fines de abril, empezaron a preguntar, ¿y cómo se llama mi cuento? Entonces, la historia que empezaban a contar tenía que ver con el título del cuento. Y en el mes de septiembre, misteriosamente, leían el cuento. No me pregunten cómo. Y no eran nenes de clase alta, no eran nenes... No. Eran nenes comunes y corrientes. Bastante revueltos, además, entre el común y corriente. El común y corriente de, diríamos sociológicamente hoy, de clase media baja para abajo. Para poner las cosas en su justo lugar. Y los tipos leyeron. Y claro, así pasa. Y eso es el lenguaje total de Ferreiro, pero 20 años antes. Sí. Claro que yo en esa época tenía una suegra que era el genio de América Latina en materia de dislexia, así que sabía harto de qué estábamos hablando. Entonces, yo cada vez que le decía las barbaridades que hacía, me decía, ¿y le parece bien? Sigue, ya vamos a ver qué pasa. No sabía. Pero yo creo que tiene que ver con eso, o sea, y eso es una cosa muy pestalozziana. Porque eso parte de los niños. Parte de las preguntas de los niños. No parte de mi mamá me mima, ¿sí? Que en muchos casos la mamá no está tampoco, así que ya. Entonces, eso es así, parte de ellos. Y yo creo que el aporte fundamental de este viejo maravilloso, ¿sí? Es ese. Ponga al maestro y a su creatividad y a su excelente formación, porque un maestro sin formación no puede hacer esto. Un maestro que no sabe del desarrollo cognitivo de sus alumnos y de sus estructuras cognitivas no puede hacer eso tampoco. Entonces hay todos unos a priori para poder ser un buen maestro pestalozziano hoy en día que no están dados. Y esa es una de mis grandes preocupaciones. Porque se obliga a los niños a leer textos que tienen cero significación para ellos. Cero significación. Y claro, y la cosa de las matemáticas, mi querido Jaime, para mí era todo un descubrimiento también. De cómo los tipos, y además yo descubrí también con el hijo de la señora con el que yo estaba casada en esas épocas, que era ingeniero y caballero. Entonces,
Yo un día me puse a leer la lógica de Piaget y no entendía ni jota. Entonces, este personaje me dijo, mire, vamos a comparar la lógica de Piaget con la lógica normal, tradicional. ¿Sí? Ya. Y ahí fui entendiendo. Pero lo que más entendí de todo, yo que ya leía mis textos de hermenéutica y sabía de hermenéutica, estaba metida en todas las otras cuentos de las ciencias sociales, históricas y todo lo demás, es que esa lógica piagetiana y esa lógica tradicional, por llamarla de alguna manera, eran el substractum de las operaciones del cálculo. Y era ser hermenéutica de las operaciones del cálculo. Y eso me permitía a mí entender cómo los chicos podían pensar las operaciones. No resolverlas, sino cómo las miraban, cómo las entendían. Y después, claro, después pasaban al proceso de resolución. Porque el tema está que entre el número y lo que significa el número como abstracción, las cifras, etcétera, etcétera, y las operaciones del cálculo que se hacen con esos números, existen procesos lógicos que son el substractum de eso, que uno tiene que conocer, primero, tiene que conocer cómo funciona la lógica de la operación, ¿sí? Y lo otro es cómo funciona la lógica de los niños respecto a esas operaciones. Y eso es lo que no se les enseña a los maestros. Entonces, ser maestro pestalozziano hoy es muy complicado, porque tiene una demanda, el poder ser un maestro pestalozziano hoy, a la formación pedagógica, a la formación profesional de los maestros, que está ausente. Porque todo lo que dice Pestalozzi, si uno lo mira desde el lado del maestro, Ave María que hay que saber de niños. Ave María que hay que saber de lógica de las asignaturas. Y cómo se vinculan esas dos, la forma de pensar de los niños, ¿sí? Y la otra cosa que también está presente, porque además como este caballero es súper naturalista en sus cosas, es entender que la relación maestro-alumno que se da en la clase no es solo conocimiento por medio. Es una relación entre seres humanos. Y eso también se olvida en los maestros. Tampoco se los enseñan mucho. Es una relación de una variabilidad absoluta, como somos todos los seres humanos, uno distinto que el otro, que da la casualidad que están juntos durante 6 horas al día. Entonces, ¿cómo se maneja eso desde ese mundo pestalozziano maravilloso del mundo real? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, el cuidado, todo eso que los seres humanos tenemos naturalmente, se da en la relación maestro-alumno. Si no se da en la relación maestro-alumno, eso no sirve para nada. Entonces yo creo que hay unos temas muy poderosos que subyacen a los argumentos pestalozzianos sobre este vínculo del niño y el maestro con la realidad. Que se dice así, yo, porque tienen que vincularse con la realidad. A ver, ¿y cuál es esa realidad? Porque si uno le pregunta hoy en día, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero la voy a decir, a un maestro, bueno, ¿usted cómo se vincula con la realidad? Ah, es que yo tengo puros niños pobres. Esa es la realidad. Pero no piensa que son seres humanos en su respuesta. Pobrecitos, no tienen que comer. Ya, ¿y qué más? Porque la relación que le establece con sus niños es una relación entre seres humanos. Entonces, ese mismo maestro se admira cuando ve a un chimpancé que le ayuda a otro a salir de un pozo. Pero no entiende que tiene la misma relación que el chimpancé con los nenes.
porque nosotros somos racionales. Disque. Es que racionales. Entonces yo creo que hay una cosa en Pestalozzi que es maravillosamente poderosa. Juan José, ¿estás ahí o se te cortó la comunicación? Aquí estoy, Araceli. Ah, ya. De eso que estamos conversando, y de lo que está pasando en los sistemas educativos en los últimos 30 años, donde la tecnocracia y las prácticas educativas instrumentales son las que han cogido vuelo. Creo que esto que estamos trabajando, particularmente para las escuelas de formación de maestros, nos convoca a unos retos de cómo recuperar a estos pedagogos y ponerlos a correr en la formación de los nuevos maestros y maestras para que generen alternatividades. No sé, Gloria, pues la ventaja que tiene Gloria es que tú eres maestra, Gloria. Yo pues soy directivo. Y pues las clases las dejé de hacer hace bastante tiempo y mi incidencia está fundamentalmente en posibilitar y dinamizar los procesos y las iniciativas que los maestros hacen. En este sentido, lo que estamos encontrando particularmente en estos diálogos y ahora con Pestalozzi es que se vuelve fundamental recurrir a él para la formación de los maestros, en el sentido que el maestro es el que se ocupa de la enseñanza de los niños en primaria. Para el caso de Colombia, de primero a quinto de primaria. Pero sin embargo, cuando yo miré las cartas de Pestalozzi para la educación infantil, me llamó la atención porque encuentro unos elementos interesantes que se vuelven imprescindibles para la formación de los maestros ahora. El decreto 1236 nos convoca o nos lleva a responder cómo se formarían los maestros para la primera infancia. Y ahí encuentro unos asuntos interesantes, pues que son tensionantes en la medida que una escuela normal que históricamente ha formado maestros para primaria y ahora tiene que formar maestros para primera infancia, no solamente para preescolar, sino para primera infancia, pues con los saberes instrumentales va a seguir instrumentalizando al sujeto desde la infancia. ¿Sí? Y creo que las normales tenemos una responsabilidad que tenemos que volver a reflexión en la cotidianidad, y es que algo que desinstrumentalizaría es la desinstrumentalización del sujeto maestro con elementos que le generen a él cómo resistir y cómo generar alternatividad en el trabajo pedagógico, donde los niños son sujetos fundamentales del hacer, no los objetos de incidencia, sino los sujetos fundamentales en esa interlocución, en donde se le reconoce como eso que estás diciendo, Araceli, los seres humanos que interactúan con los otros seres humanos y tienen sus propias historias, sus propias perspectivas, sus propias iniciativas, sus formas de ver el mundo. Me parece que ahí es interesante. Pero que para maestros del programa de formación complementaria no sería suficiente con el que el maestro de pedagógica sepa de Pestalozzi, sino que los maestros que están encargados de la formación de maestros arriba y los maestros que trabajan con primaria abajo, digámoslo, deben incursionar y retomar esos elementos de la pedagogía pestalozziana que para la escuela han sido fundamentales, históricamente fundamentales. Absolutamente. Me parece que hay una cuestión muy importante. Yo, o sea, cuando aquí en Colombia y en el mundo occidental se quiere hablar de que la escuela tiene que ocuparse del desarrollo socioemocional de los niños porque la racionalidad ocupó mucho espacio y que el desarrollo emocional debe ser retomado. Yo encuentro que Pestalozzi no está diciendo, oiga, mire, cuando uno mira a Pestalozzi, dice, mire, desde cuánto hace que un pedagogo como Pestalozzi está haciendo ver que es importante y le dice a las mamás, no se olviden que el amor es fundamental. Y el acto amoroso con el que Pestalozzi mira a los niños en su trabajo, pues es un acto totalmente de la emoción del amor, ¿sí? Entonces me parece que hay un asunto que se vuelve crucial y veo que para el caso de la normal aquí en Novate, ahora que estamos en un ajuste de las propuestas formativas para llevar a cabo lo que nos plantea el nuevo decreto, hay que volver a incorporar
diríamos, esos elementos del canon de la enseñanza, Araceli, para poder herramientar conceptual y prácticamente a los nuevos maestros para que sepan cómo resistir a los embates de la instrumentalización de la educación con esa tecnocracia que desde el Banco Mundial y los bancos internacionales Claro, se quieren gastan. que la escuela sea, ¿sí? Que sea solamente rendimiento y eficiencia. ¿Sí? Absolutamente. Ahí lo que encuentro Le voy a como hacer sentido una de esto. proposición, le voy a hacer una proposición deshonesta. Yo considero que para hacer eso, mi querido, y lo mismo Gloria Elena, es necesario poner a leer a los maestros, es decir, que ustedes mismos al interior de las normales organicen, le pueden llamar elegantemente seminarios de actualización, aunque el texto sea de 1790, ¿sí? Ajá. Entonces, pero para Sí. llamarle de alguna manera, seminario de actualización, ¿ya? Entonces, hacer seminarios, Juanjo, sobre estos personajes que hemos ido leyendo, porque eso ayudaría a los maestros a poder mirarse de otra manera, si es posible. Claro. Sobre todo aquellos maestros que están a cargo de la formación pedagógica de los nuevos maestros. Porque eso, pero primero hay que hacérselo leer a ellos, porque no lo leyeron nunca tampoco. Nunca. Ajá. Yo en ¿Entiende? eso quiero Entonces, decir algo. el primer seminario es para los profes de profes. Entonces, seminario de actualización de profes de profes. ¿Ya? Si usted quiere, usted me invita a la inauguración. Yo feliz. ¿Ya? Yo también. Por eso, porque a mí me encanta armar líos. Maravilloso. Entonces yo feliz voy a su seminario de actualización a los profes de profes. Ya dejé un descalabro en la pedagógica el otro día, así que puedo seguir con los descalabros, no tengo ningún problema. Sí. Hablando justamente de la formación. Y lo mismo le digo a usted, Gloria Elena, si usted cree que yo puedo intervenir, usted habla con la hermana Sara, la que está ahí todavía. Y yo soy autónoma en mis clases. Entonces, usted me invita y yo abrimos la cuestión y hay que poner a los maestros de maestros a leer esta tradición que no tienen. Porque cuando pasaron por las facultades de educación, no se las enseñaron. No, nada. Entonces, hay que ponerlos a ellos a leer estas cosas. Entonces, esa es y lo mismo usted, Joyce, escuche clarito cómo va la movida, ¿sí? Porque si nosotros logramos armar una vaina que es empezar a distribuir esta cosa por el país en las escuelas normales, vamos a tener mayor posibilidad de poder formar unos maestros, si no totalmente pestalozzianos, un poco más pestalozzianos. Ajá. Sí. Pero vea, hay una cosa ahí frente a eso que me parece muy importante. Pese a que hasta el siglo XX, pues realmente todo el siglo XX, la pedagogía no estaba en las facultades, sino que existían otra serie de aspectos con la administración educativa, las teorías del aprendizaje muy desde un corte muy desarrollista y conductista, pero yo incluso hice maestría en pedagogía, formación de maestros, y yo siempre me pregunté, bueno, ¿y dónde está la pedagogía? Entonces estudiamos a Foucault, pero ¿y dónde está la pedagogía? Empecé a leer a Olga Lucía Zuluaga y yo dije, la única manera de hablar de pedagogía es leyendo los pedagogos, porque uno ve en Olga Lucía Zuluaga que ha leído los pedagogos, ¿cierto? Le digo, ¿cómo vamos a hablar de pedagogía si no hemos leído los pedagogos? Y casi que me puse una tarea personal. Al pie de mis estudiantes, yo todos los años trabajo los pedagogos, todos, pues intento trabajarlos desde Comenio, Frubel, Pestalozzi, porque me fascinan también, porque yo en ellos encontré realmente el sentido de ser maestra. En ellos también encontré lo que es las preguntas por el aprendizaje, por el niño, por la didáctica, por todo esto. Entonces, si yo digo, si ellos me aportaron a mí tantas cosas, pues eso es lo que yo tengo que enseñar, porque cómo voy a creer que vamos a formar maestros pedagogos sin pedagogía. ¿En dónde está la pedagogía? ¿Cierto? Claro. Entonces, en ese sentido, yo incluso encuentro
en los currículos de las universidades y de las escuelas normales, también tengo que decirlo, la pregunta de dónde está la No, no pedagogía. está. No está. Porque uno ve que estudian teorías históricas, de cognitivas, no sé qué, yo le digo, bueno, ¿y los pedagogos dónde están? No, no están. ¿Dónde está la pedagogía? ¿Cómo vamos a querer que los maestros miren pedagógicamente el mundo, que se hagan preguntas pedagógicas frente a sus problemas, que enfrenten de manera pedagógica las dificultades, si la pedagogía no está por ninguna parte en sus currículos, ¿cierto? Y precisamente en este encuentro que he estado intentando construir un grupo de maestros de pedagogía de las escuelas normales, que nos preguntemos eso, porque yo he visitado varias escuelas normales y en los currículos no encuentro la pedagogía. No, no está. Entonces yo les he dicho, bueno, ¿qué nos donó la reestructuración? Si la reestructuración nos donó fue la mirada sobre que la pedagogía tiene que ser un saber que atraviesa la existencia de la escuela normal. Entonces, ¿dónde está en el currículo? Pregúntense en su currículo cuál es la presencia de la pedagogía, porque necesitamos hacernos esa pregunta. Porque vemos que lo nombramos desarrollo humano, que es otra cosa, eso no es pedagogía. Hablamos de teorías cognitivas, de desarrollo neuros, no sé qué, pero está bien que el maestro necesita conocer de todos esos elementos, pero para hacer un diálogo pedagógico y una contextualización, de recontextualización y conceptualización pedagógica de esas teorías del aprendizaje, pero tiene que hacer es una mirada pedagógica de esos aspectos. Pues por eso me parece muy importante, porque yo incluso hice una maestría, hice un doctorado, hice una licenciatura, pero lo que yo sé de pedagogía prácticamente lo he tenido que aprender yo sola. Lo he tenido que hacer una actividad autodidacta ya en la tarea de enseñarle pedagogía a los maestros que se están formando en mi escuela normal. Pero realmente hay un vacío, una ausencia. Pero mire la diferencia conmigo, o sea, yo me formé en ese cuento. Ajá, exacto. Para mí, esta historia son mis relecturas de mi formación como maestra. Lo que pasa es que muchos años después son unas relecturas mucho más ricas, porque yo a veces me peleaba con estos viejos, pues ya, no, hoy, mirado a la luz de lo que ha pasado en la historia, encuentro que los viejos son bien razonables, pues. Entonces, y yo creo que hay un tema muy importante que tiene que ver, me acuerdo que volví a leer algunos de ellos cuando estaba en Osorno, en mi curso de teorías pedagógicas, que era también otro invento, ¿sí? Un invento que consistía que los estudiantes, porque después del trabajo que yo hice en la normal de UAT, me di cuenta de una cosa muy relevante, o sea, y era que los muchachos podían repetir una cantidad de cosas nuevas, pero en el momento de su práctica volvían a hacer lo mismo como ellos habían sido enseñados. O sea, el imprinting de la enseñanza, el modelo de enseñanza es igualito, ¿sí? Entonces critican a los profesores de la escuela de práctica, pero no critican a los que les enseñan las materias teóricas, que se las enseñan igual como les enseñaron a ellos en la escuela. Entonces el imprinting que trae es muy fuerte. Entonces, frente a ese hallazgo de ese trabajo, que para mí fue muy importante, cuando yo llegué a Osorno y hice el descalabro que hice, inventé los descalabros que inventé, el curso de teoría pedagógica del primer semestre, así entraban de cabeza esa cuestión, era mío. Entonces, ¿en qué consistía? En que todos tenían que escribir una página de su mejor maestro y una página de su peor maestro. Entonces, a la luz de eso, se iba leyendo a Comenio, a Kant, a Pestalozzi, a Rousseau, a todos los viejos, a ver en qué se parecían y en qué no se parecían esos maestros que habían tenido. Porque esa es la forma de conocerlos, además. Es poder comparar la experiencia de vida, dice el maestro Pestalozzi, ¿sí?, con las lecturas teóricas. Entonces, ese modo de mirar el mundo de lo pedagógico, yo creo que le ayuda al maestro a construir su identidad también.
de quién es y para qué está en la vida. Y por qué eligió lo que eligió, además, que no es menor. ¿Sí? Entonces, y los que se van, pues que se vayan. O sea, nunca me importó mucho los que se retiraban, era problema de ellos. O sea, que es que se habían equivocado del lugar donde estaban, nomás. ¿Ya? Entonces, creo que hay una cosa súper importante, porque ese contacto con la tradición de lo pedagógico, ¿sí? Si no está en la formación, ¿dónde estamos? O sea, cuando yo estudié leyes, lo primero que me enseñaron y me metieron en un curso horroroso y duro como el solo, que era sobre las instituciones, porque las instituciones son una creación de la ley. O sea, viene de la cosa consuetudinaria, de las costumbres, pero se legitiman por ley y se legaliza. Entonces, la distinción entre legitimación y legalización fue el cuento de mis instituciones. Y por eso decidí que la abogacía tenía que ver exactamente con eso, el derecho tiene que ver con eso. Pero si uno no les da un piso a los que van a ser maestros de quiénes son y cuál es la historia que se cargan, porque se la cargan, y que hay tipos ahí que pensaron de verdad los cuentos, ¿ya? Entonces, pongámoslos arriba de la mesa los maestros. Y desde chicos. Entonces, yo creo que esta idea del maestro pestalozziano, que a mí me sigue sonando y harto, y quizás porque también me trae así de una manera muy proustiana cómo yo fui formada como maestra. Porque yo fui formada como maestra así. Yo aprendí a enseñar por las lecciones de objetos. Ese era el eje matriz de la didáctica que yo aprendí. Entonces, eso es muy difícil perderlo. Porque uno al final lo hace en la escuela durante muchos años, yo lo hice durante 10 años, ¿sí? Y me divertí mucho además, porque a mí eso me daba una apertura de espíritu y una apertura de ideas que yo creo que el tipo que aprende a formular objetivos específicos y mecanismos de evaluación no tiene nunca. Claro. Y sobre todo un espíritu de libertad, de que yo podía llegar a la escuela con lo que a mí se me ocurriera. O sea, yo no tenía por qué enseñar, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Como enseñamos todas, la germinación del poroto igual que a todo el mundo. Yo podía hacer lo que se me daba la gana. Entonces, esa libertad de espíritu no se adquiere con el diseño instruccional como modelo pedagógico. Porque con el diseño instruccional solo se aprende a obedecer como maestro. Entonces, eso para mí es muy importante, porque claro, le enseñan a uno, incluso pueden ponerle al lado a Piaget, a quien quiera, pero el modelo de enseñanza, el modelo de relación pedagógica, el modelo de la relación maestro-alumno es el diseño instruccional, no es Piaget. Es el que pesa. Y ese que cuando llega a la institución educativa le pesa el doble, porque tiene que hacer tal cual lo que dice el Ministerio de Educación. De gente que no siempre ha leído a Piaget, para empezar. Porque ellos deciden el currículum, por lo menos en este país, lo que hacen es traer los currículums de otro lado y copiarlos, así que me da lo mismo. Yo creo que esas cosas son para mí muy complicadas. Y la lectura del maestro Pestalozzi, así me vino la arrogantez otra vez. O sea, vamos a pelear por esta cuestión decididamente. Por eso que les hice la proposición deshonesta, porque yo creo que hay que abrir un espacio. Gloria Elena y Juan José, que tienen la posibilidad de hacerlo en las escuelas normales en Colombia, para recuperar esta historia. Y que no lean, o sea, yo creo que Olga Lucía hizo muy buenos trabajos, pero me leen los originales, por favor, ¿sí? No lo que dicen los autores sobre. No. Los autores sobre son para las fechas y los datos y en qué época vivió y chao. ¿Sí? Mis estudiantes leen la didáctica magna.
Claro. Leen, como Gertrude enseña a sus hijos, leen un capítulo, al menos un capítulo del Emilio. Claro. Leen La formación del hombre de Froubel. Claro. Y ahí nos vamos yendo. Es que eso es lo que hay que hacer, Gloria Elena. Es el texto original. Ellos se tienen que formar sus propias ideas sobre eso. Uno como profe, ya no digo maestra, sino como profe, de maestros, lo que tiene que dar es como la infraestructura sobre la cual se montan esos discursos nomás. Por ejemplo, esta pregunta que sigo sin resolver, dice, la intuición de Pestalozzi tiene que ver con el empirismo inglés. Ese para mí es un tema distinto que esto que estamos hablando. O sea, porque tengo que indagar, o sea, porque a mí hay un tema que me preocupa mucho, que tiene que ver las relaciones entre las propuestas didácticas y sus posiciones epistemológicas subyacentes. Ajá. Ese como el tema, es uno de los temas de mi existencia. Que dicho de otra manera, es la relación entre las lógicas de la apropiación del conocimiento y la lógica de la disciplina misma. ¿Cómo se articulan esas dos? Claro. Entonces, Claro. eso es, por eso es que mi pregunta era, ¿y este viejo habrá leído a Bacon? Porque esa era como mi intriga. O sea, yo sé que leyó a Rousseau, yo sé que leyó a Kant, eso lo sé, pero el otro, sigo con mi signo de interrogación. Ya indagaré más en profundidad a ver qué me pasa. Entonces, esa cosa es, yo creo que es bien importante. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno. ¿Cuál es el tema de la Bueno. próxima? Creo que nos vamos para Herbert. Ya. Ya Yo Froubel quería no decir quiere. una cosita. Froebel también vamos a mirarlo, porque yo estuve mirando por aquí y tengo una maravillosa edición. Me parece que primero Froubel que Herbert, ¿no? No, déjeme ver la cronología histórica, a ver quién viene después. Ajá. En términos de periodos históricos. Porque como Froubel trabajó con Pestalozzi. Trabajó con Pestalozzi, sí. Pero luego, Herbert también. Ah, sí, también lo visitó. Es que yo creo que los dos son coetáneos. Coetáneos, sí. Sí, porque lo que sí yo creo que le vamos a dedicar, después de mirar a estos otros dos viejos, una sesión así fuerte a las lecciones de objetos. Que me parece más que importante para poder hablar de didáctica otra vez. Sí. ¿Ah? ¿Les parece? Sí. Muy bien. Muy bien. Sí, me parece bien. Tengo que buscar un libro de principios del siglo XX por el cual aprendieron los maestros en Colombia las lecciones de objetos. Sí, yo tengo varios de los uruguayos y de los argentinos, así que busquen los colombianos. Comparemos tradiciones, a ver si vienen del mismo lado. Porque yo tengo además 2 libros gringos sobre lecciones de objetos. Y tengo 3 libros franceses sobre lecciones de objetos. Entonces, tenemos para divertirnos. O sea, hay un montón de textos sobre las lecciones francesas, las lecciones de objetos de los franceses son como del año que, son de fines de siglo y de principios del siglo XX, porque tienen unos desajustes por ahí por el camino. Entonces hay que mirarlos porque una vez que pasemos porque yo pensaba, pero esto conversémoslo a ver qué les parece. Yo tengo los textos originales del señor Lancaster. Y como el señor Lancaster tiene harto que ver con nuestras historias de las escuelas, yo pensé que le podíamos hacer una pasada a Lancaster también. Y como ahora ya leímos a los hermanos de la vida en común y ya sabemos de dónde salen los maestros tutores, sí, y los alumnos tutores, podemos leer a Lancaster con otros ojos. Claro, sí. ¿Les parece? Sí. Sí, sí. Entonces, déjenme ver si vamos por Froebel o por Herbert. El lunes les contesto. El viernes les contesto. Bueno. ¿Ya? Joyce iba a hacer una pregunta.
¿Quién? Joyce. Sí, Joyce, Ala. sí, profe. Es como una duda, o de pronto no sé si de la lectura que alcancé a hacer, y es si lo que busca de pronto en el método de Pestalozzi es también enseñar a observar al niño, porque yo siento que es como la observación es como clave, y creo que también en la formación de los maestros, la observación, o sea, se les enseña a observar, sí, clases de maestros, observan a los maestros cómo dan sí, cómo proceden dentro del oficio, pero el observar al niño, identificar, por ejemplo, esas facultades que menciona ahí Pestalozzi, es como lo que haría, yo creería, lo que lograría entender como esa integración que puede hacer de los otros contenidos, o sea, de conocer el objeto y los otros contenidos, porque eso me parece súper clave, es enseñar como a esa observación. Y otra idea que me asaltó también ahorita cuando estaba escuchando a Gloria en un momento, y es que como en Pestalozzi se ve como que seguía el maestro, como respeta mucho ese desarrollo del niño, ese proceso del niño, y escucha al niño, la voz del niño, que es muy en sintonía con lo que ahora se dice de la participación del niño, sentía yo que de pronto ya aquí vemos como las bases de esa participación del niño desde ese interés, desde ese escuchar y desde lo que él va proponiendo ahí dentro de lo que el maestro también le va ayudando a encontrar desde la realidad. Ese era como mi aporte, y que me quedaba ahí como un poquito la duda de la observación. No, la observación es una función fundamental, tiene como 3 patas para mi gusto, ¿sí? Tiene una pata que es la observación que hace el maestro de sus alumnos, que él tiene que ser capaz de, a partir de esa observación, darse cuenta con quién está trabajando, primera cosa. ¿Ya? Esa observación del alumno incluye la escucha. Escuchar a los alumnos, escuchar las preguntas de los alumnos, dejar que los alumnos hablen, cosa que los maestros normalmente no hacen. Dejar que los alumnos cuenten historias, cosa que los maestros no hacen. Porque en esas historias y en esa escucha, él va a darse cuenta con quién está trabajando, con quienes convive además, porque él vive con ellos durante una cantidad de horas al día. Entonces, y esos niños que tiene son todos distintos. Entonces, un maestro tiene que estar, y voy a decir la palabra que a mí no me gusta, entrenado, training, tiene que aprender a escuchar y observar a sus alumnos. ¿Sí? La otra pata es la observación de los niños hacia el mundo real. Es decir, que los niños tienen derecho a perder el tiempo observando lo que pasa a su alrededor y haciéndose preguntas sobre eso que pasa a su alrededor. Justamente porque la observación se transforma en la herramienta fundamental para poderse hacer preguntas. Y también puede observar lo que hacen otros y lo que hace él con las manos. O sea, Pestalozzi le da un gran valor al trabajo con las manos. O sea, las manos son lo que toca todo y lo que hace todo. Y sobre lo que yo como niño me puedo preguntar sobre lo que estoy haciendo. Entonces, esos son elementos claves, o sea, tiene toda la razón. Eso es así en el mundo pestalozziano. Pero sabe el maestro bien formado que tiene que tener al otro lado para que eso pase. Porque no es cualquier cosa que eso pase. Porque lo primero que le va a decir el maestro es, ¿y qué hago con la disciplina si todos se pueden hablar al mismo tiempo? Primera tontera que yo he escuchado muchas veces. ¿Ya? Pues déjenlos que hablen, pues. Qué bueno que hable. Si las clases, si no tienen ruido, no son clases, o sea, son cementerios, es decir, es así la cosa. Horrible, sí. Pero así es, ¿ya? Entonces ese es uno de los temas fundamentales. Respecto de la observación en el proceso de formación de maestros,
ese es un tema muy complejo, porque en general el proceso de observación en la tradición con que se forman es con un formato. Ujú. Alumno hace tal cosa, ¡pling! Maestro hace tal cosa, ¡pling! 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 Yo como soy etnógrafo de segunda profesión, mis estudiantes no hacían esos clean. Mis estudiantes hacían observaciones naturales etnográficas de las salas de clase, que quedan como un libreto de teatro, porque tienen que anotar todo. Lo que dice el maestro, lo que dice el nene, si los nenes se mueven, si los nenes no se mueven, se hacen de a dos, además. No es uno solo. Se hacen de a dos y después esas dos se transforman en una. Hay toda una, digamos, una técnica, un saber hacer de cómo se hace eso. Pero eso da realmente qué pasa en la sala de clase. No hay clink, 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 clink. ¿Sí? Porque por ahí uno anota así, ¡ah! Y fulanito está mirando unos indios desnudos en el libro. Mientras la maestra hablaba del 2x2, ¿sí? Pero no importa. Entonces, esas cosas tienen que estar en el registro de observación. Porque en el clink, clink, eso no aparece. No, no, no. Entonces, Eso no. ese es un tema también a discutir en la formación de maestros, George. ¿Qué tipo de observación de clase se hace? Ujú. Pequeño detalle. Sí, señora. Porque desde esas observaciones naturales uno puede analizarlas y mirar cuáles son, qué teorías de la enseñanza subyacen a los modos de proceder del maestro. Ujú. Que en el clink, clink, clink no pasa. No da. Ya. Bueno, queridos, ha estado muy entretenido Pestalozzi hoy. Muchas Está gracias. bueno cuando somos poquitos. Está Y no hay algunos molestosos. Eso lo dijiste tú. Hasta luego, muchas gracias Chao, a que todos. estén Muchas muy bien, gracias, nos profe, vemos. muchas gracias. Adiós. Nos Adiós, vemos en 2 adiós, semanas. adiós. Chao. Muchas gracias. Chao.